Es un lugar icónico e histórico, un sitio de peregrinación para exploradores urbanos y escritores de graffiti. Un edificio que con su decadencia y abandono realzan aún más lo difícil de entrar allí, algo que se sigue haciendo de forma ilegal desde hace 30 años. Un enorme complejo donde podemos ver miles de piezas de grafitis, encontrando todos los tipos y estilos, desde enormes block letters, bubble letters, a numerosos throw-ups, pasando por muñecos, firmas, piezas en altura o incluso algún pixasao brasileño. Sin embargo, lo que era un sitio de paso en Montreal para la mayoría de sus habitantes y casi inadvertido, se convirtió de repente en una referencia en la ciudad por la creación de la Casa Rosa. Esta es su historia. Comenzamos conociendo un poco sobre el lugar. Nos encontramos en Montreal, Canadá, en concreto en el barrio de Saint-Henri, junto al canal de la Chine. Este enorme edificio era conocido como el Canada Malting Complex, una antigua fábrica de maltería, propiedad de Canada Malting Company Limited, y que fue edificado en 1905. Ahí se construyeron la planta principal y los ascensores. En ese momento era la maltería moderna más grande de América del Norte. La ubicación del edificio en el canal era imprescindible, ya que la cebada, enviada desde las praderas al puerto de Montreal, era transportada en barcazas hasta la planta. En la década de 1940 se agregaron grandes silos de cemento para almacenar la cebada, que son las enormes estructuras cilíndricas que vemos en su lateral. La empresa exportaba la malta a lo largo del canal de la Chine, y cuando el canal se cerró a la navegación comercial en 1970, el costo de transporte aumentó hasta el punto de que la empresa abandonó el sitio en 1980. Luego, el edificio se vendió por $500.000 y se convirtió en una instalación de almacenamiento de soja y maíz para Quantum Holding, antes de ser abandonado en 1989, cuando Canadian National cesó su servicio de línea ferroviaria a las fábricas en esta zona del canal. Se estima ahora que el terreno y los edificios valen alrededor de $1,9 millones, aunque solo la demolición costaría entre 2 o 3 millones de dólares. Y tras algunos años de espera, porque todavía no se había corrido la voz que estaba abandonado, a principios de los 90 llegó el momento del primer graffiti en el Canada Malting Complex de Montreal. Quizás ya había alguna pieza en el interior, es difícil saberlo, pero lo que sí podemos datar es el primer gran graffiti en el edificio. Lo pintó Psycho en el exterior, para que todos lo vieran, y desde ahí se inició el peregrinaje de numerosos escritores de graffiti para pintar allí dentro. La antigua fábrica tenía muchas virtudes para los grafiteros. Por una parte, era enorme. Por otra, estaba completamente virgen de graffiti, por lo que pintar allí te daba un prestigio enorme y además podías explorar a tu gusto. El espacio era inmenso. Incluso podías decidir cuál era el estilo o el tipo de pieza que mejor encajaba en el lugar. Así se comenzaron a pintar piezas tanto en el interior como en el exterior al mismo ritmo. Sin embargo, el hecho de pintar fuera o en alguno de los enormes silos aumentaba tu visibilidad y por consiguiente tu fama en la ciudad. Sin embargo, acceder allí nunca fue fácil, ni siquiera lo es ahora, porque siempre hubo una valla de acceso como primer nivel de seguridad, incluso algunas personas controlando que nadie entrara. El paso de los años y numerosas misiones para pintar allí permitió el descubrimiento de los mejores lugares de acceso, pero ante la falta de mantenimiento, la estructura del edificio comenzó a verse deteriorada rápidamente, lo que aumentaba el riesgo en el mismo, sobre todo en los niveles más altos. Escritores de graffiti comenzaron a verse acompañados de curiosos que querían saber cómo entrar a explorar este lugar abandonado.
Algunos se hicieron verdaderos expertos en la fábrica, sabiendo todos los entresijos del edificio e incluso conociendo a las personas encargadas de sellar las entradas o los huecos que se iban haciendo. Se puede decir que se realizaban reparaciones a medida para evitar el acceso a la fábrica, pero ya sabemos que en la dificultad se crece el graffiti y aquello se convirtió en un reto personal. Además de escritores de graffiti curiosos, llegaron los exploradores urbanos, más conocidos como Urbex, Urban Explorers, que encontraron en la Malting Company un sitio perfecto para poner a prueba sus habilidades, tanto en el acceso como en el proceso de registrar el edificio. A principios del año 2010 ya tenemos registros de Urbex, pudiendo ver gracias a estos vídeos cómo ha sido la evolución a nivel de piezas en su interior, así como el nivel de degradación y peligrosidad de la fábrica. Las placas metálicas de 10 centímetros que bloqueaban las puertas desanimaron a algunos visitantes, pero otros, mejor organizados, hicieron agujeros en las paredes de ladrillo para evitar el problema. Las escaleras comenzaron a perder escalones y llegaba el momento de traer escaleras propias o construir escalones para acceder a los niveles superiores. Las paredes y techos tenían pinta de que podían o pueden colapsar en cualquier momento. Además, para superar la destrucción de una escalera de caracol, soldaron varias escaleras metálicas para llegar a los pisos superiores de los silos. Hace solo unos años, estas escaleras soldadas de 3 piezas estaban unidas mediante cuerdas o bridas de plástico. Y lo que era un sitio solo apto para valientes se convirtió en el foco de atención de todos, y eso lo consiguió la creación de la Casa Rosa. Conocidas las dificultades tanto del primer acceso como de la subida a niveles superiores, tras casi 30 años de abandono en la fábrica, en octubre de 2019 se produjo la decoración de la llamada cabina de control de la fábrica, situada en el punto más alto de la misma, a casi 42 metros de altura. Tan solo el acceso ya era complejo, pero conseguir pintar todo el lugar requería de preparación, destreza y valentía. Y no solo eso, sino que se pintó de un llamativo rosa brillante, unido a una decoración completa de la cabina, para que realmente pareciera una casa. No le faltaron detalles, contraventanas verdes, cortinas, jardineras, buzón e incluso un número para la casa. Incluso con el acceso de drones, podemos ver hasta parte de su interior. Lo impresionante no es solo este hecho, sino que en la Navidad de 2019, con toda la ciudad nevada y con temperaturas rozando los 10 bajo cero, se dio un paso más allá y se colocó un árbol de Navidad y una caja de regalo gigante con la etiqueta para St. Henry de Little Pink, a lo que unimos el pintado de la cabina de control adyacente de rojo brillante. Y la cosa no quedó ahí, porque iluminaron hasta las luces del árbol, que en un lugar sin luz, según el propietario, tuvo que ser hecho mediante un generador eléctrico que de alguna forma tuvieron que introducir en el lugar, al igual que 6 escaleras de 12 hasta 15 metros que fueron encontradas posteriormente. Esto evidentemente atrajo la atención de los vecinos y de la prensa, más allá de las personas que van a la cercana Terrace St. Ambroise, una cervecería artesanal que ofrece vista directa de la Casa Rosa y de la antigua fábrica de maltas. La pequeña Casa Rosa comenzó a salir en medios porque lo que intentaban responder era ¿por qué y quién había hecho eso? 2 preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. Fue una intervención denominada en medios como arte de guerrilla, pero en realidad era más arte urbano, en el sentido de que importaba más el mensaje que el quién lo había hecho, aunque eso siempre despierta mucha curiosidad. El malting, como se le conoce localmente, es un símbolo perdurable del pasado industrial de St. Henry, y muchos son los que quieren que se quede como está su estructura principal, y quizás convertirlo en un espacio artístico o incluso
en un museo. Mientras tanto, exploradores urbanos y escritores de graffiti siguen disfrutando del lugar, con numerosos vídeos donde vemos las peripecias para conseguir entrar en el Malting, incluso utilizando escaleras de cuerda con escalones de fabricación propia. Además, relatan el estado de ruinas de la estructura interna, con suelos y escaleras peligrosamente deteriorados, además del ruido constante de escombros cayendo, lo que aumenta la sensación de peligro. Conocí el Malting y la Casa Rosa durante mi último viaje a Montreal y no podía dejar de traer su historia al canal por su interés histórico tanto para el graffiti como para el urbex. Desafortunadamente no pude visitarla en su interior, pero sí que pasé mucho tiempo contemplándolo desde el exterior, preguntando y preparando lo que sería el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!